Soy Elisa Loncón, una mujer mapuche de Chile, primera presidenta de la Convención Constitucional, y además soy académica de la Universidad de Santiago. Trabajo en el Departamento de Educación y en el proceso pedagógico didáctico me encontré con su teoría de la tesis, más bien del pensamiento complejo, y eso nos ha acompañado para educar a los estudiantes. ¿Cómo está viviendo? ¿Qué es lo que él ve del proceso chileno? Que es un proceso, hoy día es un proceso constituyente, paritario, que incorpora los derechos de la naturaleza, que incorpora las relaciones interculturales entre los diversos, y me gustaría saber su opinión. También que incorpora los derechos sociales. Pienso que es un acontecimiento muy importante en la historia, no únicamente de América Latina, pero también del planeta. Es la primera vez que hay una constitución abierta, de este tipo, abierta sobre la naturaleza, abierto sobre los pueblos indígenas, sobre todos los pueblos. Esperamos que va a indicar un camino, pero otros países esperamos. Nosotros tenemos una educación con la herencia de la Biblia, de la religión, que dice que Dios hizo el hombre a su imagen, hombre divino, totalmente diferente de los animales de la naturaleza. Y Pablo el Santo cristiano dice que la resurrección es para los humanos, no por los animales. Es un privilegio especial que destaca lo humano de la naturaleza. Y después, con el desarrollo del modernismo, de Cartesio dice que la mente es una cosa espiritual que no tiene a ver con el cuerpo, que es una cosa animal. Y dice también que la misión de la ciencia, de la técnica, es de dominar la naturaleza, de poseer la naturaleza. Y todo es, pasa que en la educación de los europeos hay esta idea que nosotros no hacemos parte de la naturaleza. A pesar de la enseñanza de Darwin, que dice que nosotros somos los productos de la evolución, todo esto es rechazado. Y entonces, con esta ideología, el desarrollo científico, técnico, económico, sobre la impulsión del poder de los estados, el poder económico, el provecho, cada vez más aprovechar. Y este provecho empezó a ser la destrucción de la naturaleza, empezó a hacer la degradación de la vida, no únicamente de la vida vegetal y animal, también de nosotros en las ciudades, de la agricultura industrial, de la polución generalizada. Es una visión falsa y catastrófica. Y por esta razón, pienso que muchas civilizaciones habían el senso de esta relación, la cosmología. Si usted toma la antigua Egipto, sobre todo a la época del faraón Akenatón, había la adoración del sol como Inti, por los incas.
había esta relación que sin el sol nosotros no somos nada, que la verdad también. Hay también que y los animales hay una mente, y los vegetales también hay una mente. Y esto como empezamos a lo descubrir con la nueva ciencia, de entender que las hojas de un árbol están más sofisticados que las usinas, porque toma la energía del sol con la clorofila para hacer la energía. Veremos que hay es muy tarde que empezamos a descubrir la inteligencia y la sensibilidad en todos los seres naturales. Y es por esa razón que las cosmologías primitivas eran más adelantadas que la cosmología moderna. Y que hoy día debemos ultrapasar esta cosmología moderna para hacer una síntesis con la ayuda de la ciencia para entender la verdad sobre nuestra relación. Nosotros estamos los hijos de la tierra, los hijos de la naturaleza. Es una cosa, y que la tierra es nuestra patria, no es una cosa que debemos conquistar y dominar. Esa es la cuestión importante. Bueno, como tú sabes, los mapuches nos sentimos gente de la tierra. La madre es la tierra y nosotros tenemos una interdependencia con la naturaleza que es física, pero que también es espiritual. Nosotros tenemos un pensamiento filosófico que se llama Asmapu, y Asmapu significa el rostro de la tierra, y el rostro de la tierra organiza a los humanos y a los no humanos en esa convivencia. Y por norma de Asmapu, nosotros tenemos que ofrendar a la tierra, agradecerle a la tierra y decirle gracias por lo que nos has dado, y aquí te ofrendo mi fruto, te ofrendo mi agua, te ofrendo mi grano. Y a nosotros nos enseñan que la luna, que el sol, los necesitamos. Yo me he visto así. Lo negro significa el agua, la naturaleza, la fertilidad. Todo esto son los brillos de la luna, porque la luna está asociada a la fertilidad. Entonces una mujer asumida también en su fertilidad física, pero también espiritual, porque cuando ya no tenemos hijos, tenemos esta posibilidad también de acompañar espiritualmente a nuestras comunidades. Y en ese contexto habitan en nosotros la fuerza a veces del espíritu. Reconocemos en la naturaleza un ser que los vemos como hermanos. Soy de Mayeco. Co es agua, Maye es tío. Mi zona reconoce el agua como mi tío. Y además nosotros nos alberga el espíritu de cualquier elemento de la naturaleza. Por ejemplo, el cerro. Reconocemos que el cerro tiene espiritualidad. Y esa espiritualidad incide en nosotros a través de los sueños. Entonces un niño mapuche, una niña mapuche, aprende eso en su vida comunitaria y con la relación diaria con la naturaleza, donde uno tiene que conectarse siempre. Entonces una mujer o un hombre mapuche nunca anda solo, porque anda con la naturaleza, porque la naturaleza, en lo físico yo tomo agua, tenemos 75% de agua en el cuerpo. Entonces el río no está lejos, el río está dentro de mí, además en lo físico.
Entonces, por esa razón es que para los mapuches es fundamental la tierra, pero la tierra para quererla como madre, la tierra para ofrendarla, no para destruirla. Y esa manera de ver el mundo a nosotros nos ha costado mucha pobreza, porque el pensamiento occidental nos asumió que nosotros prácticamente no necesitábamos tierra. Llegaron los colonos, entregaron las tierras a los colonos, quedamos sin tierra. Y nosotros resistimos culturalmente, económicamente. Yo vengo de una comunidad mapuche, donde tuve que trabajar mucho, mis padres, todo, para que yo fuera a la universidad. Pero igual hay aprendizaje de resistencia. Y esos aprendizajes de resistencia, en mi caso, significa nunca olvidar quién soy. Que yo hablo mapudungún, enseño mi idioma, convivo con otras culturas, porque siempre estoy en contacto, y eso son parte de la resistencia que nosotros tenemos. Entonces, en vez de lamentar un hecho que realmente nos ha dejado muy mal, nosotros resistimos, nosotros luchamos, nosotros defendemos la tierra. Y eso a mí me ha motivado mucho para conversar con otras mujeres y con los movimientos sociales, para decir, aquí no estamos solos, necesitamos a todos en esta gran tarea. Pienso que naturalmente los pequeños, los niños, las niñas, tienen el sentido de la complejidad, que todo está ligado con interacciones, con retroacciones. Pero nuestra educación hace la obligación de cortar en pedazos el conocimiento tras las disciplinas. Y las cosas que en la naturaleza están relacionadas siempre en movimiento, están separadas y firmadas. Entonces, hay, para entender un modo de pensamiento bueno, es necesario de reformar nuestra educación, de introducir en la educación muchos elementos, programas, para religar las cosas, para hacer, por ejemplo, en las universidades francesas no se enseña qué cosa es ser humano. ¿Por qué no lo enseño? Porque el humano es cortado en pedacitos en diferentes disciplinas humanas y biológicas. Entonces, hay que recomponer el conocimiento y dar un modo. Es mi trabajo. Usted conoce bien, Alberto. Entonces, hay una necesidad de reformar fundamentalmente la educación, si no, no cambia. Si no, son algunos mentes que hay el sentimiento que no gusta el modo de saber, y son los que buscan otras cosas. Y los que buscan otras cosas pueden encontrar el pensamiento complejo. Pero son más problemas individuales. Es por razón que en el mundo hay varias personas que están interesadas en estos pensamientos. Pero esto no basta. Hay que reformar la educación, que en lo mismo tiempo reformar la sociedad. Las dos reformas son ligadas. Hay también un pensamiento a introducir en el mundo de la política, de la vida social, para comprender las cosas, para no más hacer la destrucción de la naturaleza, de no hacer más el crecimiento de la inigualdad,
de no hacer más el crecimiento de la pobreza, hay una revolución del pensamiento que hacer. Hoy día, una regresión general en el mundo, una regresión sobre sistemas autoritarios, sistemas que imponen la sumisión a los individuos, a los pueblos, y hay un nuevo pensamiento político introducido, la cosa que empieza en Chile. Entonces es un problema muy grande, muy importante y muy difícil. Nosotros que estamos viviendo el proceso constituyente, ampliamos la democracia, pluralizamos la democracia. El Estado de Chile, la República de Chile, se construyó sin los pueblos originarios. Nosotros no fuimos convocados a fundar la República. Hasta la fecha nosotros no estamos reconocidos en la Constitución. No existimos para la Constitución chilena. Pese a los 30 años de democracia, después de la dictadura, todavía no somos reconocidos en la Constitución. Entonces, allá se fortaleció la democracia haciendo un proceso convocando al pueblo en su totalidad. Teníamos una democracia representativa donde cada 4 años damos un voto para un presidente, para un diputado, para un alcalde. Pero no teníamos democracia directa. Tampoco teníamos democracia comunitaria. La democracia directa es cuando la sociedad civil organizada puede plantear una línea política, una ley. Y ahora con esta nueva constitución instalamos de que la sociedad civil organizada también puede proponer leyes al Parlamento o puede derogar leyes. Y la democracia indígena es una democracia por consenso. Se toman acuerdos colectivos de consenso y los cargos se heredan a veces. Entonces, pero por otro lado, incorporamos la paridad, que la democracia ya no va a ser un acto de hombres, sino de mujeres, 50 y 50%. Todo el sistema democrático, político, institucional va a ser paritario, de acuerdo a la propuesta de nueva constitución. Pero además va a tener asientos especiales para los pueblos indígenas, porque nosotros no podemos ser asimilados a un partido de derecha, de izquierda o de centro, o ecologista, porque nosotros somos pueblos originarios, preexistentes al Estado. Antes que el Estado se hiciera, nosotros ya estábamos ahí, y antes que llegaran los españoles, nosotros también estábamos ahí. Y esa existencia nunca se reconoció en la historia de Chile, en la política y en las constituciones. Entonces hoy día se revitaliza colocando esos asientos especiales para los pueblos originarios, paridad y participación de las regiones, porque el Estado va a ser regional. Entonces ya no va a ser una resolución que se tome en Santiago, sino que las regiones van a tener autonomía para decidir políticas, para administrar recursos, y esa autonomía también se comparte con los pueblos indígenas. Entonces la democracia se revitaliza ampliando la participación de los excluidos, porque habíamos tenido una democracia que dependía de una élite, de familias y de una élite política. Y eso nos llevó a un problema político enorme. La democracia es un sistema que la base es la diversidad, la pluralidad. Es decir, que no basta la ley de la mayoría de la población, hay de respetar las minorías.
de respetar no únicamente las oposiciones, pero los pequeños de minoranza étnica, política y otros. La democracia es un sistema, a la diferencia de los sistemas teológicos totalitarios, que no tienes una verdad. Deja la verdad del partido mayor que tiene el poder de tomar el poder durante una periodo electoral, y también esta verdad puede cambiar. La democracia es una cosa frágil, muy frágil. La cosa que ocurrió en Chile con Pinochet es demostración de esta fragilidad, porque la democracia necesita una conciencia política fuerte de los ciudadanos. Si no hay esta conciencia, esta voluntad de participación a la cosa común, a la cosa que en latino se dice la res pública, la cosa pública, si no hay este empeño, entonces la democracia muere. Siempre hay un peligro mortal para la democracia en la historia. Siempre se necesita la regeneración de la democracia. Ese es el importante. Me faltó a mí hablar sobre la democracia de la tierra. Y la democracia de la tierra, que la naturaleza tiene derecho, y que los ríos también tienen derecho, y que los bosques también tienen derecho. ¿Qué piensas de eso, Edgar? Yo quiero, como la última palabra, exprimir mi alegría de encontrar aquí, porque tengo en Chile en mi corazón. Yo fui 2 años profesor de la Paxo a Santiago de Chile, muy empeñado en este país, y también, no únicamente el caso de los mapuches, pero yo quería hacer una película sobre los Alacaluf, ¿sabe qué es los Alacaluf? Existe, Yagán. Que fue exterminado, y que a la época, 1961, que me encontró en Santiago, sabemos que había los últimos sobrevivientes a la Caluf. Ellos volvían a hacer con una película, pero el testimonial sobre este pueblo magnífico que era en el pasado en Patagonia, el sur de Patagonia, y que fue exterminado. Cuando yo volví de nuevo en Chile, la gente me dice que no había más a la Caluf, que eran todos desaparecidos, muertos. Pero era una cosa muy importante. Entonces, yo quería, como última palabra, decir que soy muy empeñado en general con la América Latina, pero sobre todo con los países de la parte pacífica, de la parte andina, de la parte indígena. Esto es el placer de encontrarla aquí. Gracias. Muchas gracias. Y la buena noticia, que tampoco han desaparecido, se llaman en la lengua nativa, son los Yagán, los Lacalufe. Y una de ellas fue electa y estuvo redactando la nueva constitución, Lidia Calderón. Su madre era la última hablante nativa, pero los niños están aprendiendo también. Entonces, igual ellos están resistiendo con su lengua y con su cultura allá al fin de Chile, ¿no? Al sur, en la Patagonia. Así que igual son pueblos que todavía luchan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.